Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes para hacer Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, periodistas, escritores, maestros, profesores, oftalmólogos, médicos, ingenieros, en fin, todas las profesiones que de alguna u otra manera estudian algún aspecto de nuestro pasado y nos ayudan a comprender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, darnos una intuición, una idea de hacia dónde vamos o en qué nos convertiremos. Y si no sirve para nada eso, como me gusta decir con mi amigo Omar López Mato, nos sirve para entretenernos un rato y aprender cuestiones que nos dan un bagaje cultural mucho más rico cuando hay que buscar ideas. Hoy no tengo la presencia de Omar López Mato, que está de viaje, pero tengo sí la presencia de un amigo de este programa, tal vez la persona que más programas ha grabado. Después me voy a poner a mirar un poquito y hacer un repaso, pero fue uno de los descubrimientos de este programa ya por el 2006, cuando empezamos, y desde entonces, cada vez que está en Buenos Aires, conversamos con él. Pero antes de decirles quién es el invitado de hoy y de qué vamos a hablar, quiero hacerlo parroquial y recordarles que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina, que el programa está siendo grabado en video y lo van a poder ver en internet. Los programas anteriores de los primeros años los tienen que buscar en vimeo.com, Vimeo con B corta, y ponen vimeo.com/tenemoshistoria, y ya desde esta nueva temporada se pueden ver también en YouTube, los programas más recientes. Nos pueden buscar a través de Facebook, pueden ir a Facebook de Olmo Ediciones y los va a remitir al facebook.com/tenemoshistoria del programa. Y la visita de hoy y el tema que vamos a conversar es el doctor Ranan Rein, doctor en Historia, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv. Para mí, uno de los hombres que más conoce de peronismo en el mundo, un estudioso del peronismo. Presentó entre nosotros su primer libro allá en la década del 90 con la editorial de la Universidad de Belgrano, que se llamaba Peronismo, Populismo y Política. De ahí salieron casi todos los temas de sus trabajos posteriores. Después su tesis doctoral, Entre el abismo y la salvación, el pacto Perón-Franco. Después una monumental biografía del primer canciller de Perón, el socialista Juan Atilio Bramuglia. Después está también dos tomos que se llaman, con artículos de distintos tipos, que se llaman Judíos Argentinos, Argentinos Judíos. La cancha peronista, un libro dedicado me estoy olvidando también de una historia del Club Atlanta. La cancha peronista, un libro dedicado al fútbol y a la política durante el primer gobierno de Perón. Los muchachos judíos peronistas es su último trabajo, publicado por Sudamericana el año pasado, entre nosotros. Y hoy vamos a conversar con él en torno al aporte judío en la guerra civil española, pero en el bando republicano. Hubo otros voluntarios que concurrieron también al bando falangista, al bando franquista, pero el trabajo que Ranan está realizando y del cual vamos a hablar enseguida después de los auspicios, si Ranan nos tiene un minutito de paciencia, tiene que ver con esta recordación a 80 años de la Guerra Civil Española, analizar el aporte judío al bando de la República en la contienda que de alguna u otra manera marcó a los argentinos y a gran parte del continente. Presentamos los auspicios y estamos conversando con Ranan Rein. Seguimos en Tenemos Historia, hoy, como anticipé, con la visita del doctor Ranan Rein, que es el vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y además un gran amigo de este programa y un gran conocedor de la historia hispanoamericana y del populismo en general. Y antes de entrar en el tema que nos propusimos conversar hoy, Ranan, que es algunos aspectos específicos de la Guerra Civil Española, de la cual estamos en los 80 años de su comienzo, ¿no? En 1936. El 14 de junio fue, ¿no? ¿O no? No, 14 de abril.
14 de abril es la caída. El día del establecimiento de la Segunda República. Claro. Estamos hablando del 17, 18 de julio. Eso, julio, está bien, correcto. Bueno, pero antes te quería preguntar un poco de este viaje, porque sé que primero, y que nos cuentes algunas cuestiones de lo que estás haciendo en este momento en tu vida, porque sé que has recibido una distinción muy importante de la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata. Es cierto. Que una distinción que, digámoslo, la otra persona que lo recibió era Albert Einstein, así que pavada de comparación, ¿no? Bueno, no es el único, pero es cierto que después de dedicarme desde hace 30 años al estudio de la historia argentina y la historia española del siglo XX, vienen los reconocimientos. La verdad es que la semana pasada el Estado español, el rey de España, Felipe VI, me otorgó el título de comendador en la Orden del Mérito Civil. Y aquí, en la Argentina, recibí el título de huésped honorario extraordinario por parte de la Universidad Nacional de La Plata, y para mí es una fuente de mucha satisfacción. Me contabas ayer una cosa que quería yo compartir con los oyentes. Ayer estuvimos tomando un cafecito, que a raíz de tus estudios del peronismo y del populismo, como ahora parecería que el populismo se ha puesto, para bien o para mal, depende de la posición ideológica de cada uno, muy de moda en el mundo con el triunfo de Donald Trump, y con algunos otros personajes que andan dando vuelta por ahí. Es cierto, de hecho uno no puede ojear un periódico o escuchar un programa de radio o televisión sin escuchar esta palabra, este concepto de populismo. Pero ojo, cada uno emplea este concepto de acuerdo a sus criterios y sus tendencias. Cuando uno dice populista, se refiere sobre todo a una demagogia, a unos intereses a corto plazo que tiene un político. Otros emplean este concepto teniendo en cuenta también ciertas políticas sociales, económicas. Así que hay que tener cierto cuidado. Pero sí, me llegan de todo el mundo pedidos de consulta académica o que yo dirige una tesis doctoral sobre populismo. Gente desde América Latina, Europa, hasta China me pide. Esto sí que cuando me lo contaste yo me quedé asombrado. Hay chinos interesados en saber cómo son los procesos populistas. Exactamente. China tiene mucho interés en el llamado tercer mundo y mucho interés en América Latina, y por lo tanto hay estudiantes de doctorado que se dedican a América Latina del siglo XX, y cuando surge el tema del populismo, yo soy uno de los expertos a quien acuden para consultar. Y Renan, cuando cuando se publicó acá, en realidad, porque si no me equivoco, vos lo habías escrito antes ese libro. Tu primer libro en castellano, que en la década del 90, la editorial de la Universidad de Belgrano fue la que lo publicó. Vos ahí planteaste tu posición frente al populismo y lo que para vos es populismo. ¿Por qué no lo recordamos? Sí. Y además ayúdame con el título. El título era Peronismo, populismo y política. PPP. Cierto. Cuando yo empleo el concepto del populismo, me refiero a varios componentes. Por un lado, el liderazgo carismático. Por otro lado, ciertas políticas y ciertos valores que cultivan estos políticos. En la mayoría de los casos estamos hablando de un movimiento político estatista que asigna al Estado el papel rector en la vida económica, social, cultural. Este es un aspecto muy importante. Este mismo movimiento populista también intenta rehabilitar la cultura popular. Intentan desafiar los patrones culturales establecidos.
Es un movimiento nacionalista, es un movimiento antiliberal y es un movimiento que siempre fomenta la polarización social y política a fin de perpetuar su poder político. Entonces siempre buscan a enemigos reales o imaginarios para luchar en contra. Y en el caso, quiero solo preguntarte por un caso, ¿el caso de Mao Zedong entraría para vos en esa categoría? Estoy pensando en tu alumno chino. Mira, varios líderes fascistas por un lado y socialistas, por otro lado, han incorporado elementos populistas en su política, sin ninguna duda. Sin embargo, no hay que sacar nada más un elemento o dos de este esquema, sino hay que verlo en su conjunto. Y en este caso, Mao dirigió una revolución. Los populismos son reformistas, tienen una retórica revolucionaria, pero de hecho no cambian el orden social. Y acá radica la diferencia entre Fidel Castro por un lado y Juan Perón por otro lado. Fidel era el líder de una revolución social económica, Perón de un movimiento populista reformista en su carácter. Es muy claro. Bueno, antes de irnos al próximo bloque y meternos ya así en la Guerra Civil Española y el aporte judío a la República y algunos otros personajes de los cuales vamos a hablar, quiero recordar que vos, antes de entrar en el peronismo, pasaste por España y además viviste en España, ¿no? ¿Estudiaste en España? Sí, yo empecé mi carrera académica estudiando la historia española, el llamado desastre de 1898, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Y recién, al tener que elegir un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre la España franquista y la Argentina peronista, y de ahí empieza mi vinculación con la historia argentina, la sociedad argentina. Que lleva como 30 y pico de años. Sí, desde mediados de los años 80 hasta hoy en día. Decime una cosa, ¿en España cuánto tiempo estuviste en el doctorado? En el doctorado, un año. Un año. Sí, pero después varias visitas prolongadas para enseñar, para investigar, para dictar conferencias. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pausa y nos metemos de lleno en el tema que nos habíamos propuesto hoy, que es recordar, a partir de que se han cumplido 80 años del comienzo de la Guerra Civil Española, recordemos, julio del 36, aquella película Las largas vacaciones del 36, era el verano del 36 cuando estalla, verano europeo, la guerra, y termina en abril del 39. Ya volvemos, tenemos historia con Renan Rey. Bueno, si hay un tema que ha apasionado a los argentinos sin duda es la Guerra Civil Española, que en la Avenida de Mayo se vivió como si fuera el campo de batalla y se siguió, a mi juicio, es uno de los temas que se siguió luchando y peleando hasta por generaciones sucesivas durante mucho tiempo, y tal vez existen hoy hijos de republicanos e hijos de gente que acompañó el régimen de Franco que siguen debatiendo la Guerra Civil Española con fervor. Ahora, ¿qué te lleva a volver a este tema? ¿Estás preparando un artículo, alguna cuestión? Estoy llevando a cabo un proyecto de investigación dedicado a las brigadas internacionales. Ajá. Y sobre todo a la presencia, al aporte de los judíos a las brigadas internacionales. Porque cuando hablamos de las brigadas, hablamos de unos 35 a 40 mil voluntarios que vinieron de todos los lugares del mundo prácticamente. Sí, más de 50 países. A combatir a España, ¿no? A defender a la República, a combatir a los nacionalistas que tenían el apoyo de la Alemania nazista y de la Italia fascista, un poco también de Portugal de Salazar, y estos jóvenes que vinieron de las Américas, de Europa, de Palestina, de cualquier lugar, intentaban con sus cuerpos defender a la República.
algo como 20%, creo yo, de los voluntarios tenían origen judío. Eso es altísimo. Es altísimo. Porque la proporción de la población mundial de los países está muy lejos de ser esa, salvo tal vez en Israel o en la ciudad de Nueva York. Es cierto, es una presencia notable y en parte eso influyó en la propaganda nacionalista española cuando hablaban de la conspiración judeo-bolchevique en contra de España. Sí, si uno tiene en cuenta el porcentaje de los judíos en distintos países, su representación en las brigadas internacionales era 10 a 20 veces más grande que la relación de porcentaje demográfico. Exactamente. También si hablamos del caso argentino, a mediados de los 30 teníamos algo como 12 a 13 millones de argentinos. Yo calculo que 1,5% de los argentinos tenían origen judío. Al mismo tiempo, más que 10% de los voluntarios argentinos que salieron a luchar en España tenían origen judío. ¿Tenés aproximadamente algún número de cuántos voluntarios argentinos fueron? ¿Tenés algún dato? Claro, están trabajando en eso. Sí, estamos hablando de entre 500 y 600 argentinos que salieron a luchar en la península ibérica. Es un número importante, pero no es muy grande si uno tiene en cuenta el hecho de que en 1936 unos 15% de los argentinos eran ciudadanos españoles. Claro. Así que la guerra tenía un impacto enorme, el número de voluntarios que salieron a luchar no era muy grande. Y estamos hablando solo de voluntarios que defendían la República. No estamos hablando de las campañas de solidaridad, de los millares de personas que aportaron con dinero, con ropa, con medicamentos, que participaban en eventos de solidaridad con la República. Ni tenés una idea de si había voluntarios en el bando franquista, digamos. Habían sin ninguna duda un número menor, obviamente, pero sí, salieron de acá también algunos voluntarios a luchar con el bando nacionalista, con el bando franquista. Pero de todos modos, lo que a mí me interesa es entender cómo es que no se ha publicado hasta ahora casi nada sobre la presencia judía entre los voluntarios argentinos. Tenemos libros sobre voluntarios judíos que salieron de los Estados Unidos. Tenemos libros sobre los voluntarios judíos que salieron de Gran Bretaña o de Francia o de cualquier otro país europeo. Y hay una conspicua ausencia de estudios sobre la presencia judía entre estos voluntarios. Y me pregunto por qué. Y me parece que en la historiografía judía prefieren no mencionar a estos comunistas, trotskistas, anarquistas. Que eso era mayoritariamente la ideología que tenían los voluntarios. Así es. Y la historiografía judía no quería dañar demasiado la imagen de los judíos en este país, que al llamarse rusos ya se consideraban muchas veces como de izquierda, como zurdos. Por otro lado, la historiografía de la izquierda argentina tampoco quiere mencionar esta presencia judía tan importante. Hay muchos intelectuales que no se sienten muy cómodos al referirse a esta importancia de la presencia judía. De hecho, uno no puede entender a la izquierda argentina de la primera mitad del siglo XX sin referirse a la presencia y al aporte de los judíos. Y estos últimos, los intelectuales que no han hecho mención de esta cuestión, ¿crees que pueda tener algún tipo de resabio antisemita? Porque de alguna manera algún sector de la izquierda, y muchos los que derivaron a montoneros después, lo tenían claramente, ¿no? Depende del periodo. Si hablamos de esta historiografía escrita, digamos, en los años 40, 50, 60, no querían reforzar algunos estereotipos que tenía la derecha
acerca de los círculos de izquierda. Cuando hablamos de los años 70 en adelante, sí, yo creo que... Donde además toda esa izquierda se acerca mucho al mundo árabe, por otro lado. Exactamente, se notan críticas acerca de la política del Estado de Israel, entonces todo lo relacionado con Israel y con los judíos estaba causando cierta incomodidad en estos círculos. Y esta gente voluntarios que viajan a defender la República, ya nos dijiste que en su mayoría pertenecían a ideologías de izquierda que iban desde el anarquismo al trotskismo, pasando por el Partido Comunista. ¿Eran en general afiliados o solamente simpatizantes o mayoritariamente afiliados? Eso... En su mayoría afiliados al Partido Comunista, pero muchos otros simpatizaban con la causa comunista o de izquierda o pertenecían a distintos círculos anarquistas, trotskistas u otros. Sí. Y me estaba acordando de un caso que ya me voy a acordar, que para salir de la Argentina era una mujer que se tuvo que disfrazar de hombre. No, es otra historia. Es otra historia. Bueno, te cuento en Uruguay fue esa. Sí. Claro, en Uruguay fue esa, perdón. Sí, pero es interesante, en muchas de las entrevistas que he realizado con políticos argentinos, me contaban que de hecho su entrada en la política tenía que ver con la participación de algunos parientes en la Guerra Civil Española. Y estamos hablando de la abuela de Jorge Tellerman, me acordé, ¿no? Es cierto. Este es el caso. El caso de la que tuvo que ir a Uruguay y disfrazarse de hombre para poder llegar a España. Sí, los abuelos de Tellerman luchaban en España. La madre es la que se disfrazó como hombre para dejar entrar a exiliados republicanos en la Argentina. Pero también Carlos Korach, cuando lo entrevisté, me habló de su tío Luis, que se fue a luchar en España y cómo eso lo impactó mucho. Y cuando uno lee las memorias de Juan Gelman por un lado, de Jacobo Timerman por otro lado, la guerra civil siempre está presente, y como argentinos de origen judío hablan como en barrios como Once o Villa Crespo, la guerra tuvo un impacto enorme. Sí, si uno quiere ver, me estaba acordando de una vieja película que en Buenos Aires se llamó Nuestros Años Felices, con Barbara Streisand y Robert Redford, donde la película empieza con ese impacto en las universidades americanas, donde ella es una militante del bando republicano y él es el típico deportista norteamericano. Y después la película gira una cuestión de romance, pero es interesante el clima que se plantea, ¿no? Es cierto, y en la UBA, en la Universidad de Córdoba, sí, la guerra tuvo un impacto enorme, y el Partido Comunista ilegal en los años 30, después del golpe de Uriburu, logró entrar en las universidades, entre otras cosas, por su apoyo al bando republicano. Y en algunos lugares, como Córdoba, vemos una sobrepresencia de voluntarios, porque en Córdoba, con un gobernador radical en aquel entonces, podían desarrollar las actividades en pro de la República con más libertad. Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando con el doctor Renan Rein sobre aspectos y recuerdos de la Guerra Civil Española, el aporte judío, un tema bastante poco explorado, al campo republicano. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina, que el programa está siendo grabado en video y los pueden ver en internet. Los programas anteriores, los de más vieja data, estamos en el año 11 de este programa, están en vimeo.com, Vimeo con B corta, y tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria. Y la nueva temporada se puede ver en YouTube. Además nos pueden buscar a través de Facebook, facebook.com/tenemoshistoria. Renan, y no te he pedido nombres de alguna gente famosa, y recordaba, y lo quise buscar pero no lo encontré en casa ayer,
un libro que yo quiero mucho porque es de un hombre que integró las brigadas internacionales, Ramón Prieto, que sacó en el año 1973 con la revista Crisis un libro que se llama Los que fueron a España, que son artículos de periodistas y escritores que cuentan su experiencia en la Guerra Civil Española. Tengo un ejemplar en mi casa de Tel Aviv. Ajá. Sí. Mira, cuando hablamos de ciertas figuras hay que empezar con Victorio Codovilla o Codovilla. El líder del Partido Comunista Argentino, probablemente el líder comunista latinoamericano más fiel a Stalin. A la ortodoxia de Stalin y del partido. Exactamente. Y como el Partido Comunista Argentino se declara ilegal después del golpe de Uriburu, el Comintern decide enviarlo a España para empujar la militancia comunista en la península ibérica. Te hablo del año 32, es decir, mucho antes del inicio de la guerra civil. Y Codovilla empieza a tener un poder y una influencia tremendos en España, y cuando se inicia la guerra civil, de hecho, él es el líder del Partido Comunista Español. Y cuando uno lee las memorias de Dolores Ibarruri, por ejemplo, la pasionaria, ella habla con cierta admiración, ella también era muy ortodoxa, sí, claro, en su línea ideológica, habla y elogia de Codovilla. Pero muchas otras figuras de importancia dentro del Partido Comunista Argentino llegaron a luchar en España, hombres y mujeres, y yo voy a destacar el rol de algunos argentinos de origen judío, porque este es uno de los enfoques de mi estudio. Me parece que la primera que hace falta mencionar en este contexto es Fanny Edelman. Fanny Edelman, una militante comunista que va a España durante la guerra civil y juega un papel medio problemático. Está involucrada en la represión de la izquierda no comunista por parte de los agentes bolcheviques, de los agentes soviéticos en España, y por lo tanto recibe un upgrade, un reconocimiento especial a su regreso a la Argentina, y lo nombran como miembro del Comité Central del partido y encargada de la actividad de mujeres dentro del partido. En sus memorias ella dedica algunas páginas a sus experiencias en España. Obviamente no dice todo. No dice todo. Obviamente. Bueno, porque recordemos un poquito, ¿no? Porque los comunistas, la investigación ha demostrado que han tenido que ver en la muerte, el secuestro y asesinato de muchos militantes de lo que se llamaba el Frente Popular, o sea, sus socios políticos, y que le echaban en ese momento la culpa al fascismo, pero que el tiempo demostró que habían sido asesinados por agentes de lo que era la NKB, la anterior a la KGB, para hacerlo fácil. Exactamente, sí. Algunos hasta hablan de una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil. Claro. Y está el caso del POUM, que es el más conocido, ¿no? Exactamente. Que eran anarquistas prácticamente. Anarquistas o trotskistas. Y eso me lleva a otra figura muy importante, que es Mika Feldman, nacida... Dos mujeres, ¿verdad? Que combatiendo, además, cosa que no... En el caso de Mika Feldman, realmente combatiendo, y obtuvo el grado de capitán. Ajá. Me parece que fue la única mujer que logró este grado en la Guerra Civil Española, nacida en la colonia judía agrícola de Moisés-Ville, ¿sí? en la provincia de Santa Fe, dentista,
anarquista primero, pero después entra en el Partido Comunista Argentino en el año 23 con su esposo, Hipólito Echeverri. Y después de algún tiempo, los dos están expulsados del partido por llamadas tendencias trotskistas. En España ellos se suman al POUM, al Partido Obrero de Unificación Marxista, y una vez que cae Hipólito en un combate, ella asume el mando del regimiento militar y está en España hasta el año 38. Y hablando de anarquistas... ¿Y qué pasa? ¿Sabés qué pasó después con ella? Vuelve a la Argentina. Vuelve a la Argentina. Sí, vuelve a la Argentina. Porque es una pregunta que después te quería preguntar más o menos qué sucedió con los que sobrevivieron, porque hay todo un grupo de republicanos españoles que terminó en Moscú y sobre eso hay películas, documentales muy interesantes. Es cierto, sí. Algunos primero huyen a Francia, ¿no? La mayoría. Cierto. Donde el Frente Popular en Francia de Léon Blum los coloca en un campo de concentración y yo siempre recuerdo la famosa frase de Léon Blum que era: les damos asilo porque somos humanitarios, pero no los dejamos trabajar porque somos franceses. Sí, eso sí, es lamentable en ciertos sentidos, pero esta fue la por ahí pasó también Ramón Prieto, entre otros, por eso él me lo contaba siempre eso. Algunos sí se fueron a la Unión Soviética y recién a fines de los 40 regresan a la Argentina. A fines de los 40, cuando la Argentina restablece las relaciones con la Unión Soviética. Qué interesante. Sí, la política exterior de Perón, que intenta balancear entre las relaciones con Estados Unidos, por un lado, y con el bloque comunista. Ni yanquis ni marxistas. Peronistas, sí. Pero hablando de anarquistas, hace falta también referirse a Simón Radovítsky, una figura legendaria, bien conocida. El asesino de Ramón Falcón, que había sido indultado en el gobierno de Irigoyen en el año 30. Por presión de Natalia Botana, básicamente, ¿no? Entonces, Hipólito Yrigoyen lo indulta, pero al mismo tiempo lo expulsa del país, y después de algún tiempo en el Uruguay viaja a España. Recordemos que Uruguay, como nos cuenta el camarada Carlos de Alicia Dujovne Ortiz, era la gran central de la internacional comunista de, llamemos, espías, sindicalistas que generaban o que trataban de expandir la revolución comunista en el mundo. La central era Uruguay en ese momento, ¿no? Cierto. Otro ejemplo de argentino de origen judío que luchó en la Guerra Civil Española. Llega Radovítsky a España en el año 34. Este episodio de la intentona revolucionaria de octubre de 1934, y ahí empieza a trabajar con círculos anarquistas, y una vez que empieza la Guerra Civil, él se suma a la columna de Aragón y luego trabaja en Barcelona. Ahí en Barcelona trabaja con la CNT anarquista, y recién después de la guerra vuelve a la Argentina. ¿Y algún otro que quieras recordar antes de que nos vayamos a un corte? Un personaje de mucho interés es Gregorio Bergman. Gregorio Bergman, uno de los pioneros de la psicoanálisis en este país. Él fue presidente de la FUBA en algún momento, después uno de los dirigentes de la Reforma Universitaria de 1918, después catedrático en la Universidad de Córdoba hasta que lo expulsan después del golpe de Uriburu. Es candidato en algún momento a gobernador en la provincia de Córdoba por el Partido Socialista, y él decide ir como médico a España y ayudar a los republicanos en su esfuerzo bélico. Gregorio Bergman sí escribió bastante sobre esta experiencia. También vuelve a la Argentina
y sigue teniendo cierta militancia política, pero manteniendo su independencia ideológica. Bien, muy interesante, vemos que son historias de vida apasionantes. Vamos a hacer una nueva pausa con el programa de hoy Tenemos Historia y seguimos conversando con Renan Rein del aporte judío a la República en la Guerra Civil Española, de la cual se cumplen 80 años. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la presencia, tal vez Renan Rein es de las personas que más veces ha grabado este programa. Yo siempre digo que es entre los argentinos, para mí es un descubrimiento y uno de los valores que Tenemos Historia ha aportado, porque venimos difundiendo su obra desde el año 2006, desde el principio del programa. Renan, bueno, la verdad que es apasionante siempre la Guerra Civil Española, con todo su halo además de romanticismo. Es un momento culminante en la historia del mundo, del siglo XX, en el sentido de que me parece muchas cosas fueron diferentes después de la Guerra Civil Española. Para muchos es un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, hay muchas formas de verlo, pero siempre ha habido enorme literatura. Los escritores norteamericanos que mencionamos y que aparecen en el libro de Ramón Prieto, John Dos Passos, Hemingway y muchos otros, ¿no? Y ¿qué estás arribando o en estos trabajos que están haciendo, esta investigación que están haciendo, aparecen o todavía crees que van a aparecer más documentación? ¿Estás arribando al por qué este ocultamiento, por qué este tema no se investigó antes? Volvemos un poco al origen del programa, si querés. Sí, en parte tiene que ver con el hecho de que a la Segunda Guerra Mundial sigue la Guerra Fría. Y todo lo relacionado con la actividad comunista provoca cierto recelo en distintos... Bueno, a causa del macartismo, que hubo macartismo en todo el mundo, en ¿no? todo el mundo, sí, disfrazado de una manera u otra, es cierto. Pero lo que sí se nota tanto en los últimos estudios del impacto de la guerra civil fuera de la península ibérica es cómo en cada país se vio los sucesos españoles a través de un lente local o nacional. Es decir, cuando los argentinos apoyan a la República, en cierto modo van en contra de el Uriburu español, Franco. Cuando distintos círculos... Y los ingleses, por ejemplo, porque me acordé de la película Ken Loach, dedicada al Pong, precisamente, ¿no? Si no me equivoco. Es cierto, sí. Los ingleses, ¿sobre quién pensaban? Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, sí, gran película. Sí, una película excelente. En el caso de los ingleses, forma parte de su lucha para un orden social más justo en su propio país. Pero aún entre de los británicos, y digo británicos a propósito, uno ve motivos distintos para los voluntarios escoceses, galeses, y los irlandeses ingleses, ni hablar, claro. Y los irlandeses ni hablar. Los irlandeses, en cierto modo, continúan su propia guerra civil en España. Así que en cada caso de un grupo nacional u otro, o un grupo étnico u otro, uno puede analizar motivos distintos o puede encontrarse con una lectura diferente de lo que estaba sucediendo en España en aquellos años. No cabe la menor duda de que el contexto argentino, con la influencia creciente de los círculos nacionalistas de extrema derecha, de la iglesia argentina que cobra influencia en aquellos años, al apoyar a la República Española, uno también toma postura en contra del nacionalismo de extrema derecha, la Iglesia Católica, la xenofobia, y por lo tanto tantos judíos participan en estas actividades, donan
Me quedé pensando que es muy interesante lo que planteás y por supuesto vamos a esperar este trabajo con enorme ansiedad, ¿no? Pero también hay un cambio, un giro en todos esos países después de la guerra, cuando vuelven o cuando llegan los refugiados, porque tomo el caso argentino, que es el que yo más conozco. Acá cambia todo el mundo cultural. Las editoriales prácticamente más importantes de los años 40, 50, 60 y 70 fueron fundadas por editores republicanos españoles que venían de Argentina, ¿no? Sí, bueno, y las revistas lo mismo. Y en México creo que... En México el cambio es muy notable. Muy notable también, claro. En la Argentina un poco menos, porque hubo cierto recelo con respecto a admitir a exiliados republicanos en este país, por miedo de que traigan con ellos el virus bolchevique al país. Hay que recordar que hubo una brecha enorme entre la opinión pública en su mayoría y la política gubernamental de los dirigentes de la década infame. La mayoría de los gobernantes de América Latina apoyaban de un modo u otro a los nacionalistas, con muy pocas excepciones en México, Colombia y Chile a partir del 38, no antes. También en este país, cuando uno analiza la política del canciller de aquel entonces, Carlos Saavedra Lamas, y otros, es bastante simpatizante con la causa nacionalista en España. Y por lo tanto, exiliados republicanos y refugiados judíos no estaban tan bienvenidos a fines de los 30. Las migraciones en general, ¿no? Porque hay un cerrarse los países de sus fronteras hacia adentro, ¿no? Sí, pero los indeseables eran sobre todo izquierdistas de todo tipo y judíos. Exactamente. Pero vos no ves en la cultura de izquierda posterior a los 50 toda la influencia en las revistas, Sí, no, y sobre todo, estoy de acuerdo. Inclusive en el nacimiento, hasta después de los movimientos guerrilleros y terroristas. Ciertos ¿no? mitos de la Guerra Civil Española siguen teniendo su influencia en el mundo imaginario de la izquierda argentina hasta los años 70, y sí, hasta algunas, digamos, tácticas militares de una lucha guerrillera es algo que tiene sus raíces. Pues está este personaje Guillén, que es el que escribe y entrena el manual de los Tupamaros en Uruguay y parte de los Montoneros en Argentina, ¿no? Basado Así en que forma que él fue capitán republicano también, ¿no? Cierto. Y decime una cosa, ¿y este trabajo tiene alguna fecha de presentación, alguna fecha en la cual concluya? Cuando lo empecé tenía la intención de publicarlo en este año 2016, al cumplir 80 años al inicio de la guerra. Antes del 2019 seguro, porque eso sí. Pero nos perdemos el final de la guerra. Sí, espero poder terminar este trabajo dentro de un año más o menos. ¿Y en qué otro tema estás trabajando? Que eso no te lo pregunté al comienzo del programa, de esos que te gustan a vos, del deporte y la vida social. Tengo algunos proyectos en camino. Como he trabajado sobre los clubes de fútbol aquí en la década peronista, estoy compilando ahora una colección de trabajos de distintos investigadores sobre los clubes de fútbol durante los tiempos de la dictadura, para ver hasta qué punto mantenían cierta autonomía, hasta qué punto lo que estaba sucediendo alrededor impactó la vida. Volvé sobre el Mundial 78 y sus alrededores, digamos. Así es. Porque ya has publicado sobre ese tema. Es cierto. El trabajo que hice sobre los argentinos de origen judío y el primer peronismo va
dos estudios que tienen que ver con el mismo. Ese es tu último libro publicado acá, recordémoslo, Muchachos Judíos Peronistas, ¿no? Sí, entonces tengo en mente también publicar un libro titulado Los muchachos peronistas árabes, es decir, los argentinos de origen árabe y su inserción en la política a través del movimiento peronista. Y por otro lado, un estudio dedicado a la presencia de distintos individuos y grupos judíos en el peronismo de fines de los 60 y principios de los 70. Ranán, se nos acabó el tiempo, seguiría conversando con vos mucho más, pero te agradecemos como siempre esta presencia en Tenemos Historia y te despido con un hasta la próxima, si te parece. Hasta la próxima. Gracias, Ranán. Los esperamos aquí en Tenemos Historia la semana que viene. Pasen una buena semana. Thank you.